amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo solicitarles a los sitios web que no accedan a tu historial de búsqueda. Por ejemplo, si buscaste información sobre casas, te saldrán anuncios de casas, ya que los sitios web archivan datos de tu interés. Bien, pues vamos a seguir los pasos para que ese seguimiento de los sitios web que visitamos no se produzca. Para ello, vamos a abrir la aplicación de Chrome en nuestro teléfono móvil y pulsamos en los tres puntos de la parte superior derecha y nos deslizamos hacia abajo para ir a la configuración. Le damos un clic en configuración, buscamos privacidad y seguridad y aquí tenemos que buscar la opción de no hacer seguimiento. Yo ya lo tengo activado y vosotros, si lo tenéis desactivado, tenéis que darle a activar. Lo tenéis que tener en modo activado. Esto es lo que hace que Chrome enviará una solicitud a los sitios web para pedirles que no realicen un seguimiento de vuestra actividad. Ahora vamos a hacer los mismos pasos que hemos hecho con la aplicación de Google Chrome en el teléfono móvil desde el ordenador. Para ello tenemos que seguir los siguientes pasos. Nos dirigimos hacia los tres puntitos de la parte superior derecha. Entramos en configuración. En la parte izquierda, privacidad y seguridad. A continuación entramos en cookies y otros datos de sitios. Y tenemos que activar enviar una solicitud de no seguimiento con tu tráfico de navegación. Le damos un clic. Nos sale una ventana emergente la cual tenemos que confirmar y ya lo tendríamos listo. Si tienes, por ejemplo, la sincronización con otros dispositivos como el teléfono móvil, al realizar la activación desde el PC, se ajustan todos automáticamente, con lo cual podrías hacerlo solamente desde un dispositivo y ya se ajustaría la activación a todos los que tuvieras sincronizados. Y ya lo que tendríamos que hacer, cerraríamos la ventana y eso sería todo. Bueno amigos, pues espero os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a like, suscribirse para no perderse ningún nuevo contenido y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos.